Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor, te mire con agrado y te dé paz. His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Yes, we His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su
Cristo es salvador, canta aleluya, Cristo vive. Nadie más grande, solo es el Señor, canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador, canta aleluya, Cristo vive. Nadie más grande, solo es el Señor, canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús por nuestra mano. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús por nuestra Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús por nuestra mano. Necesitamos, tome asiento. Quiero una vez más darle gracias a mi Señor por esta oportunidad. Y bueno, estamos aquí, mis amados hermanos, en este tiempo que el Señor ha permitido que podamos estar con ustedes. No sin antes yo quería, como una cuestión que el Señor ha puesto en mi corazón, que usted busque conmigo 1 Corintios, por favor. Es un pasaje hermoso que quiero dedicarles con todo mi corazón. Capítulo 15, verso 58. A toda la iglesia, a nuestra iglesia amada aquí en esta hermosa ciudad de Westlake Village. Siempre me encanta esta parte que tenemos aquí en California. 1 Corintios 15, 58, para usted, mi amado Pastor Frank, y para todos los líderes, y para todos y cada uno de ustedes que están escuchándonos y están aquí, porque todos somos parte del cuerpo del Señor. Mire lo que dice el apóstol Pablo a esta iglesia que crecía en esa ciudad de Corintio, que era una ciudad muy difícil, porque mucha gente cuando hablaba de hacer mal decía: vamos a corintizar, vamos a hacer mal. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice: así que, hermanos míos amados, hay una coma, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué interesante cuando la palabra de Dios nos habla y nosotros podemos respetar los signos de interrogación que en la riqueza del idioma que estamos hablando, el castellano, nos sirven para poder ver lo que el Señor quiere decirnos. Así que, hermanos míos, y mire usted que si usted ve todo esto, está todo el tema vital, VIP, como le dirían aquí los anglosajones, ¿verdad?, de la resurrección, de la fe en el Señor Jesús. Mire lo que dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo
en la obra del Señor. Yo no sé por qué las cosas del Señor, usted lo va a ver hoy día cuando veamos el PowerPoint que hemos preparado. Las cosas del Señor tienen que ir con mayúsculas. La obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en Él no es en vano. Y el día de hoy quiero invitarlos a que puedan ver este título de mensaje el día de hoy. Bueno, antes que todo yo quería decirles de que mi nombre es Esli, me dicen de todo, menos Esli, Early, Elvis, Ashley, Leslie, Elsie, Elvis, me dijeron hoy día, o bueno, en otro día me dijeron Elvis, pero no se preocupe, es un nombre que le puso mi abuelo pastor en Perú a mi padre, está en Lucas 3, en la genealogía de Jesús, si usted lo busca va a estar ahí. Mi abuelo le cambió la I latina por la Y, por eso que usted lo ve ahí. Y bueno, nuestro deseo el día de hoy, amados, es hablar sobre este tema tan importante. Qué interesante que la alabanza, yo digo, esas son las conexiones que Dios hace celestiales, que nos van encaminando en el tema que queremos hablar. La marca de un cristiano, un corazón agradecido. El pastor Frank, como todo siervo de Dios, está y sigue estándolo muy interesado en que podamos crecer como discípulos del Maestro. Y cuando hablábamos de este tiempo de estar con ustedes, hablábamos de muchas cosas, ¿no? De la mayordomía, del servicio al Señor, de la palabra, de la iglesia. Y yo siempre me gusta enfatizar el corazón del creyente en su crecimiento en la mayordomía. La mayordomía no tiene que ver solamente con lo que usted tiene en el bolsillo. No he venido a hablar de dinero. He venido a hablar de todo lo que Dios nos ha dado. Si usted es casado, su esposa, la palabra de Dios dice, bienaventurado el hombre que encuentra que haya esposa, porque alcanzó la benevolencia de Jehová. Su esposo, su esposa, sus hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Dice, herencia de Jehová y cosa de alta estima el fruto del vientre. ¿Cuánta herencia de Jehová corre en tu living room? Está a tu lado. Tu servicio, tus propiedades, tus autos, tu servicio en la iglesia, tus hijos, tu dinero si quieres. Todo eso es la mayordomía. Pero antes de hablar de eso, si vamos avanzando el PowerPoint, querido Luis, si vamos avanzando el siguiente. Cuando hablamos de la marca del cristiano, estamos hablando del agradecimiento. Si podemos avanzar, Luis, el siguiente. Y miren, hay un verso que usted quiero que lo busque, porque sé que hay gente que le gusta escribir, le gusta apuntar, porque el Señor nos habla a través de su Espíritu, pero hay cosas que también podemos apuntar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos del 16 al 18, usted lo tiene ahí. Vamos avanzando en el siguiente, mi querido Luis. Qué interesante que si hay un verso que me recuerda la voluntad de Dios, si hay un verso de la palabra de Dios que me recuerda que debo estar enfocado en el propósito de Dios para todo lo que Él me ha dado, lo que el mundo llama la finanza, la administración, pero la Biblia lo toma como la mayordomía. Stewardship es la palabra en inglés. Si hay un verso, decía, que me enfoca en mi familia, en los talentos, en los dones, en todo lo que yo soy delante de Dios, es este verso. Mire lo que dice la palabra de Dios. Nuevamente el apóstol Pablo a esta iglesia que hoy es Grecia actualmente. Dice, estad siempre gozosos. Y viene un punto seguido. Orad sin cesar. No dice orad sin César, dice orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Yo creo que los colores y los números son un regalo de Dios, como todo lo que Dios ha puesto delante del ser humano. Si usted pasa al siguiente slide, Luis, vas a ver que manteniendo los colores y separando la palabra de Dios, y solamente si usted lee lo que está en amarillo o lo que está en un color distinto al blanco, usted va a poder ver el poder de la palabra de Dios para expresarle lo que tanto el mundo se pregunta el día de hoy. Algunos levantando el puño groseramente al cielo para decir, ¿esto es lo que Dios quiere para nosotros? Esta pandemia general, esta emergencia sanitaria, y gente inclusive dentro de la casa del Señor que se pregunta también groseramente, hablando cosas que no son de edificación. Y la palabra de Dios nos dice
estad siempre gozosos. Este gozo no es una risa, esa risa mentirosa, esa fake, como dice, esa no sincera, no verdadera risa que mucha gente trata de esbozar, de presentar, de representar. Sino es el gozo, es la alegría sincera del corazón, que a veces muestra una cara que no tiene una risa, pero es la alegría, es el gozo interno que da el Espíritu Santo de Dios de saber que usted conoce al Señor, la alegría de conocer a su Señor, de permanecer en comunión con el Señor, estar lleno del Espíritu Santo. Y eso no se puede imitar, no se puede tratar de actuar. Orad sin cesar, una acción de conciencia, no que usted deje sus actividades, su responsabilidad, lo que Dios le ha mandado a hacer, donde Cristo lo ha mandado a brillar, en la iglesia o fuera de la iglesia. No que usted esté orando, su jefe lo está llamando y usted, no, sino que usted siempre esté consciente de la presencia de Dios en su vida, que usted siempre está consciente de que Dios está mirando a esa persona a su lado a través de sus ojos, a través de su vida, porque somos las manos, somos los pies, somos el cuerpo del Señor. Y cuando hablamos de dar gracias a Dios, yo le digo algo: la actitud de gratitud no puede ir mezclada con la falta de alabanza en el corazón de un creyente. No estoy hablando de un Superman, no estoy hablando de una Superwoman. Estoy hablando de un hombre que dice: Señor, aquí estoy, Padre. Te agradezco porque yo estoy completo. No me falta una mano, no me falta un pie. Nadie me tiene que llevar al baño para hacer mis necesidades en un wheelchair, en una silla de ruedas. Tengo a mis hijos. Tengo una mujer que tú me has regalado. Y la palabra de Dios dice que Él no tiene hijastras, amados varones. Solamente tiene hijas. El apóstol Pablo, cuando habla en Efesios 5, dice: porque ¿quién jamás aborreció a su carne? Hablando de la unidad del espíritu que usted con su mujer, para que usted vea que es, y no estoy hablando de dinero, la trascendencia de ser un cristiano agradecido, que usted esté marcado en su corazón por el agradecimiento de saber que tenemos tantas cosas, sobre todo en este país, que Dios nos ha bendecido. Yo quiero entrar con usted, si seguimos avanzando, Luis, a ideas, a principios, a enseñanzas que ya deberíamos a esta altura como creyentes. Yo sigo sentado ahí, por si acaso. Yo sigo sentado ahí. Que todos deberíamos, como si estuviéramos ahorita a los pies del Maestro, sentados, escuchando la voz del Señor, recordando la voz del viejo apóstol Pedro que decía: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Porque hay mucha gente que dice: usted va a hablar un poco de finanzas, ya hable pues del presupuesto, del budget, hable de las tarjetas de crédito. Y alguien dice a veces: no, usted le mete mucha Biblia a la mayordomía, a las finanzas. ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Las palabras del Señor son las que deben primar antes que todo, porque todo ha sido dado. Lo que pasa es que nosotros no hemos sido buenos mayordomos, y hoy lo vamos a descubrir. Y vamos a aprender juntos. Pero decía, hay enseñanzas que a esta altura en nuestro caminar con Cristo ya deberíamos haber aquilatado, es decir, atesorado en el corazón, tenerlo ahí, echándole la agüita de la comunión con el Espíritu Santo día a día, como esa plantita, que ese jardín que usted tiene, como esta que el Maestro nos dice en la pluma del médico Lucas, inspirado en el Espíritu Santo, en este capítulo 6, verso 45, que dice: el hombre bueno, el hombre que ha dicho: Señor, aquí estoy, Padre. Gracias por esta mujer que me has dado, gracias por salvarme, gracias porque fuiste tú el que me buscó, no yo. Ese hombre bueno dice: del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y hay un punto y coma, es una pausa. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, dice el mismo Jesucristo, habla la boca. Y hay una lista de 3 enseñanzas que quiero repasar brevemente, porque todavía no estoy en el corazón, en el core, en el centro del mensaje que el Señor ha puesto para nosotros, en mi corazón, para usted, amado hermano.
Pero hay tres enseñanzas, le decía, que quiero hablar con usted, que están desarrolladas en esas tres líneas que dice el fruto en el ser humano, la contaminación en el ser humano y la solución. Pero antes le quiero decir algo, que había un hecho que sucedió y que circula, que está alrededor, lo que le dicen los maestros de la palabra de Dios, el contexto de la palabra de Dios. Estoy hablando de un detalle que narra Mateo 15, el 1 al 20, y Marcos 7, el 1 al 23. Cuando los judíos y los fariseos y los escribas, estos religiosos de ese tiempo, vinieron desde Jerusalén al Señor para preguntarle algo así: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen? ¿Por qué las comen con las manos sucias? Esta gente, mi hermano, para ponerte el contexto que decía, había sacado de un ritual que le pertenecía a los sacerdotes del Señor, que antes justamente de ministrar en el servicio con esta área de lo santo, se lavaban las manos. Ellos ponían sus manos de esta manera, las dos manos, y las ponían así para que el agua cayera, y luego se sobaran con su puño, con su muñeca de su mano. Eso lo habían traído y lo cargaban en el corazón de la gente. Entonces el maestro, cuando habla, por ejemplo, en el fruto del ser humano, les dice: generación de víboras. Jesucristo diciendo a la gente religiosa, a la gente que saca del contexto la palabra de Dios, que busca cuál es la voluntad de Dios, y el maestro nos está diciendo cuál es la voluntad de Dios: tener comunión con Él, vivificar nuestro espíritu, ser agradecidos, porque esa es la voluntad. Pero decía: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Jesucristo dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca, hablándonos del fruto que se espera del tipo de árbol. ¿Qué tipo de árbol es usted, mi amado hermano? No estoy hablando de gente perfecta, nadie es perfecto. Sin embargo, la Biblia nos dice: sé perfecto como vuestro Dios es perfecto, en el sentido de nosotros seguir buscando y seguir trabajando en nuestra salvación. No porque ésta esté incompleta, sino porque necesitamos crecer, dar fruto en el Señor. Y mire lo que dice el Señor hablando de esto, ¿no? Dice la palabra en esta parte del primero, dice, hablando del fruto que se espera, ese fruto del tipo de árbol que tú y yo podemos ser, de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con nuestras fuerzas, de amar al prójimo como a sí mismo. Principales mandamientos que resumen toda la ley y el reino de los cielos. Pero sin embargo viene la contaminación, el segundo punto, donde viene justamente cuando Jesús le esclarece a estos religiosos. Mire lo que le dice: y llamando así a la multitud, estoy leyendo Mateo 15, pero ahora del verso 10 al 20, le mencioné que apuntáramos, si usted gusta, al final, si el pastor nos permite, tendremos una mesa. Si alguien desea, podemos enviarle el bosquejo al pastor para que luego se los dé a ustedes, o dejar su email para compartir de nuestro ministerio para usted. Pero decía, pero atento a la palabra de Dios, no se distraiga. Dice, y llamando así a la multitud le dijo el maestro: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Más adelante en el verso 17 dice el Señor: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pregunta Jesús. Hablando de la naturaleza de la alimentación del ser humano. Las manos sucias no contaminan el corazón nuestro. Lo que contamina a nuestro corazón, el maestro lo va a decir en unos instantes más, su palabra. El maestro explicando que cuando uno se alimenta, usted sabe, entra el alimento a través de la tráquea, que cuando usted está hablando no puede comer porque si no se ahoga. Y cuando usted cuando come no puede hablar, porque la tráquea, por ahí ingresa la comida, que luego en el intestino delgado se hace un bolo alimenticio, un pequeño bowl, que luego pasa por el intestino delgado y luego es absorbido por las células, y eso lleva a través de la sangre toda la alimentación a su cuerpo, arriba, a lo ancho y alto de su cuerpo humano. Y lo que usted no le sirve, a que el cuerpo humano no le sirve, lo que hemos comido de más, va al intestino grueso y luego va al inodoro. Eso está explicando Jesucristo. ¿Se da cuenta cómo es la palabra de Dios maravillosa?
que nos habla de todo lo que Él ha creado de una forma sencilla, como siempre, el príncipe de los pastores, el Rey de Reyes. Y luego dice el Señor en ese mismo capítulo 15 del verso 10 en adelante: pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, el hablar atrás de los pastores, el hablar de los líderes, el quejarnos, el de la apatía, el orgullo. De ese lugar, del corazón, salen todas estas cosas, no por comer con las manos sucias, dice el Maestro. Lo que contamina nuestra vida ingresa, como le dije, a nuestro sistema digestivo y tiene otro rumbo. Pero lo que entra en nuestro corazón, ¿qué es lo que está entrando en nuestro corazón? Es la palabra. ¿Será que lo que está contaminando la vida del creyente de Dios, del seguidor, del discípulo, yo sigo sentado, seguidor, el discípulo de Cristo, sigo sentado ahí? ¿Serán algunas páginas de internet que hablan cualquier cosa y que yo no las filtro según la palabra de Dios? Porque hay gente que dice, no, todo lo pasas por la palabra de Dios. ¿A quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Decía, ¿será que está contaminando nuestra vida lo que dicen las redes sociales, el social networking, el Instagram, el TikTok, el Facebook, el Twitter, y no lo que dice la palabra de Dios? Eso también contamina nuestro corazón, porque somos seres tripartitos, es decir, somos seres que tenemos tres áreas de nuestra vida: cuerpo, alma y espíritu. Cuando tú no pasas tiempo con tu Señor, cuando tú dejas de orar sin cesar, de ser agradecido, de decirle, Señor, aquí estoy, cuando pasa la mañana, pasa la tarde, pasa la noche, pasa el lunes, pasa martes, pasa miércoles, y no leemos la palabra de Dios, no tenemos comunión con Él. Le estamos diciendo, ¿no? Como alguien dijo alguna vez, if you don't read the Bible, you are telling Jesus, I don't need you. I can do it on my own. I'm American. The world is revolving around me. I can do it on my own. Porque le estoy diciendo, no me interesa. Quizás no lo estás diciendo así, pero cuando tú pasas tiempo con la palabra de Dios, cuando tú lees la palabra de Dios, le estás diciendo, Señor, necesito de ti. Necesito crecer en tu palabra. Y la solución en el ser humano, tratando de hacer un sumario de estos tres principios, lo dice el profeta Ezequiel. Mira lo que dice en el capítulo 11 de ese libro, verso 19: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, punto y coma. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. La solución. ¿Estamos buscando que Dios transforme nuestra vida, amado hermano? Yo sigo sentado ahí todavía. Es rendirnos a nuestro Padre por medio de la obediencia. Hay una canción muy famosa, ¿verdad?, que dice, mi obediencia es mi mejor adoración. Es esa obediencia que permitió al rey David, aún en la cueva de Adulán. Justo compartía temprano sobre ese pasaje en una iglesia algunas millas de aquí lejos. En esa cueva este hombre entendió que la obediencia era más fuerte que su adoración. Porque cuando yo me paro aquí, yo tengo que decirle, Señor, úsame, vacíame de mi maldad. No quiero traer un fuego extraño a tu pueblo. Necesito ser tuyo, completamente tuyo. Es rendirnos por medio de la obediencia al Padre bueno, que Él nos dé un corazón y un espíritu nuevo dentro nuestro para sacar ese corazón de piedra que tenemos. Podemos hablar, como dice el pie de mi enseñanza ahí visual, podemos hablar de lo que amamos desde nuestro corazón, la pasión. Pero la abundancia del conocimiento y el amor es lo más importante. Y te pongo un ejemplo de vida, porque mucha gente dirá, este hermano Wesley está hablando japonés, maybe está viendo muchas olimpiadas, ¿no? A lo mejor no lo sé. Mira, cuando hablamos de la pasión, un ejemplo, la misericordia de Dios que nos trae los ejemplos. 2 policías o 2 investigadores buscando atrapar a un delincuente que se estaba escurriendo, escapaba, era muy escurridizo. Se pintaba el pelo, se ponía barba, se ponía bigote, se iba de pueblo en pueblo, no lo sé.
Pero llegaron estos dos policías a donde él supuestamente había estado viviendo las últimas semanas. Y vieron y escucharon audios, CDs, cassettes, que ya no se usan mucho hoy día, no lo sé, revistas, periódicos, recortes que este hombre tenía de un equipo de fútbol favorito que él tenía. No voy a decir qué equipo, no viene al caso, pero le encantaba el fútbol, el soccer. Entonces uno de ellos, la misericordia de Dios que sopla sobre la mente del hombre para alcanzar la misericordia de Dios, esa misma misericordia que está ahorita en este país y en tu país, que si Dios la sacara todo esto se cayera. La gracia de Dios sopla sobre la mente de uno de ellos y dice: este señor se puede pintar el pelo, puede cambiar de lugar, puede cambiarse de nombre, puede viajar, no lo sé, pero hay una cosa que no va a cambiar, es su pasión, lo que él ama. ¿Y dónde cree que lo encontraron? Saltando, gritando, mucho más de lo que a veces nosotros mismos cantamos, alabamos al Señor en alegría, en un estadio de soccer, de fútbol, cantando y saltando, dando porras a su equipo favorito. Porque usted puede hablar de su corazón, pero de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que está abundando en el corazón nuestro, amado? No estoy hablando nuevamente de superhombres, sino hombres y mujeres que dicen: Señor, este tiempo tiene que ser un tiempo bisagra, un parteaguas, un punto de quiebre, un break point, como le diría en el tenis, ¿verdad? Un break point, un punto de partida para saber y recordar el siguiente, Luis, algunas cosas que la palabra de Dios nos debe recordar, porque estoy yendo poco a poco al corazón del mensaje de la palabra de Dios. Nosotros hemos aprendido a ser agradecidos luego de aprender los principios anteriores, por ejemplo, por las cosas materiales que Dios nos ha dado. ¿Cuántas veces vemos a creyentes, usted en su país quizás, donde usted cree quizás que aquí, no sé, el dinero está para recogerlo? No. Aquí hay que trabajar muchísimo como en su país, en nuestros países de origen. Pero tanto en su país como aquí hemos aprendido a ser agradecidos por las cosas materiales que Dios nos ha dado. ¿Cuántas veces vemos a gente que dice: oh, si yo tuviera esa casa con 5 baños, 10 recámaras, 6 cocinas, ¿para qué necesita tanto, hermano? Dele gracias a Dios por esa casita que Dios le ha dado, por esa casa, por ese carrito. Dice: hoy, si yo tuviera ese auto, ¿verdad? Ese auto con esos rines, I don't know, como dicen, ¿no? Hermano, dele gracias por las cosas que Dios le ha dado, por esa silla, porque en nuestros países todavía, imagínense, aún no se puede entrar a alabar a Dios. Hay mucha gente que sigue confinada, sigue encerrada en su país. Hay gente que recién está saliendo a sentarse en medio de la tierra, en un pedazo de ladrillo, ¿verdad? Usted sabe, con lo que se hacen las construcciones, alabando a Dios. Y nosotros estamos bendecidos en este hermoso lugar, con aire acondicionado, con los mejores instrumentos, con los Pro Tools, con la mejor media. Y hay gente que está hurgando entre la basura para poder llevarse algo al estómago. Criaturas del tamaño de tu hijo, de tu hija, de tu herencia de Jehová. Aquí nomás en Tijuana. Hemos aprendido a ser agradecidos por el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces la presencia del Espíritu Santo pasa desapercibida groseramente, es decir, malcriadamente? No nos importa cuando nos levantamos y lo primero avergonzadamente tenemos que decir es agarrar el celular para decir: oh, mira, el pastor Frank va a estar predicando en el parque. Que vaya solo, tengo sueño, no voy. Oh, mira, está la hermana. Qué horrible se le ve la hermana Lupita. Espero que no haya ninguna Lupita. Pero le voy a poner: hermana Lupita, qué linda que se ve. En vez de decir: Señor, gracias por tu Espíritu Santo que me despierta, Padre. Ayer en la noche, amado hermano, yo sigo sentado ahí. Muchas personas entraron a un hospital y no amanecieron.
Yo soy negativo. I'm a guy with, negative vibes or whatever. No. ¿Qué es vuestra vida? Dice el Señor. Pero con ese amor que Él tiene para acercarnos a nosotros. ¿Qué es vuestra vida? Es un poco de humo que hoy está y mañana no. Pero eso hoy, pongámonos a cuentas. Hoy es el tiempo de salvación, dice el Señor. Si tus pecados fueren como el rojo carmesí, serán emblanquecidos como blanca lana. Hoy, dice el Señor. Yo no sé si voy a llegar a mi casa, hermano. Y eso no es ser negativo. No confunda, no contamine su corazón. Hay gente que dice, Cristo vino para morir por el campeón que vive dentro de ti. Really? Romanos dice que nosotros éramos enemigos de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque nosotros fue lo que decidimos en el jardín del Edén. Eso fue lo que decidimos. Decidimos que entre el COVID, decidimos que entre la polio, decidimos que entre la tuberculosis, decidimos que entre el legalismo. Ahí, eso es lo que nosotros decidimos. Eso es lo que decidimos. Pero la gracia y misericordia de Dios, repito, porque parece que nadie lo estuviera entendiendo, que sostiene este país y mi país, que si sale de ahí todo esto se cae, nos tiene aquí parados y vivos todavía. La gracia y la misericordia de Dios, la paciencia. Gracias, Señor, por tu presencia, porque he podido abrir los ojos. Gracias por esta mujer que me has dado. Gracias por mis hijos. Gracias porque tengo pan. Hay gente que dice, hermano, tengo muchos trastes que lavar. Qué bueno, hermana, le digo. Significa que Dios está poniendo mucha comida en su mesa. Ahí tengo mucha ropa que planchar. Gloria a Dios, porque el Señor está cubriendo su desnudez, amada hermana. La misma comida me hace recordar la palabra de Dios. Cuánta comida se bota en este país por cantidades industriales. Y yo le decía a unos pastores que en una capacitación que estábamos, hermano Esli, en nuestros países la tortilla, bueno, en Perú no se come tortilla, comemos el pan francés o el bolillo, ¿no? Pero la tortilla, me decía él, de varios días la agarrábamos en un mantel y la envolvíamos varios días, varias semanas, para que luego, aún cuando todavía estaba como piedra, que usted podía hacerla sonar, la metíamos en el café para poder comerla. Igual nosotros hacíamos con el pan. Lo envolvíamos para luego duro ponerlo sobre la leche, sumergirlo, hacerle dip y poder comerlo. Pero aquí, ¿cómo botamos la comida? Yo pregunto y sigo sentado ahí. ¿En qué momento, viniendo del aeropuerto, del bus station, de la estación de bus, quien me trajo, quien me recibió, en qué momento, viniendo aquí a Westlake Village, se perdió ese agradecimiento a Dios? ¿En qué momento se perdió ese decir, Señor, gracias por este pan, por esta comida? ¿En qué momento, cuando llegué aquí, en qué momento se perdió, se cayó del carro o de mi corazón? ¿Habremos aprendido a ser agradecidos, como dice ahí, por las aflicciones de la vida? Porque los mercaderes de la fe hablan justamente, por eso somos enemigos. Porque el que es enemigo de ellos, dice el Señor, no yo, no el hermano Esli Felipe, el que no es conmigo, dice el Señor, desparrama. Estos mercaderes, decía, hablan, ¿no? Tú no tienes por qué sufrir. Tú tienes que hacer esto, el otro, y Dios tiene. Habremos sido agradecidos. El maestro dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Jesús. ¿Cómo puedo yo hacer viva esa palabra en mi corazón si no paso tiempo con la palabra de Dios? Si no tengo presente las palabras del maestro, si no soy agradecido. Habré aprendido a ser agradecido con sinceridad, como dice ahí, creyéndole a Dios, porque los demonios también creen en Dios, que es cosa distinta. Cuando usted le cree a Dios, está creyendo a la persona, la Santa Trinidad, que Isaías lo menciona tan tremendamente en el capítulo 6 de su libro, y Juan en Apocalipsis 4. Santo, santo, santo es el Señor. ¿Y cómo se ha contaminado el mundo
Y nuestros corazones, santo, tú eres uno que anda con una coronita arriba y estás andando así, no, santo apartado para el Señor, apartado. Porque si tú te avergüenzas de mí, dice el Señor, yo me avergonzaré de ti delante de mi Padre. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. No erréis, Dios no puede ser burlado. ¿Habremos aprendido a creerle a Dios? O como algunas personas en otra enseñanza que tengo, que dice, ¿no? Del joven, del rico insensato, ¿no? Ese que dice, alma, tienes muchos bienes. Voy a hacer más grandes mis warehouses. I'm going to turn down and I'm doing bigger. Y le diré a mi alma, alma, regocíjate, gózate, vive. Y el Señor le dice, necio. Necio, que es una persona no que no entiende los colores, no que entiende que tiene que ir a la derecha o a la izquierda. No, es una persona que está tan llena de sí que la palabra de Dios ya no entra a su corazón. Y la misma palabra en inglés fool queda muy corta, es short, para decir lo que realmente es necio. Necio es una persona que decide salirse del camino de Dios porque hay caminos más buenos para él, quote unquote, entre comillas. Necio. Hoy vienen a pedirte tu alma. Y Jesús no cuenta fairy tales, El Señor no cuenta fairy tales. No cuenta fábulas, no cuenta cuentitos. Porque había una multitud que lo escuchaba. La gracia de Dios. Que a pesar que ese hombre iba a morir esa noche, les estaba diciendo, más bien, mirad que vuestro corazón no se llene de avaricia, porque la vida del hombre o la vida no consiste en la abundancia de bienes. ¿Habremos aprendido a ser agradecidos por la salvación tan preciada que dice ahí que Él nos ha dado? Colosenses 1, 16, 18, para aquellos que están apuntando, dice, porque Él nos creó, porque en Jesucristo fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y sigue hablando. Él nos creó, Él nos sustenta. Él, Jesucristo, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas, como decía el pastor. Él sabe todo de nosotros, aún mejor que nosotros. No hay una sola ave que no caiga, no hay una sola avecilla que no caiga al suelo, dice la palabra de Dios, si el Padre no lo decide así. El libro de Jeremías dice que el Señor conoce el ejército de las estrellas, el ejército de los cielos, y conoce a cada estrella. ¿Y sabe usted algo? La conoce por su nombre. A cada estrella del universo, Jesus knows by its name. A cada estrella. Y el hombre no ha podido aún descubrir ni siquiera lo que hay en este sistema planetario que tenemos, de 9 planetas, donde el último es Plutón, donde creo que apenas se ha salido ya. Apenas. Pero Jesús conoce a cada una de esas estrellas del universo y las conoce por su nombre. Conoce esos animalitos que están en su jardín, esos insectos que usted ve ahí, los conoce porque dice, mía es toda bestia del campo, todo lo que se mueve es mío, dice el Señor. Por eso la reflexión que yo hago, amados hermanos, antes de hablar de cualquier, esperamos en Dios hacer, conocernos más, que nuestra comunión crezca, ¿verdad? Y hablar y poder entrenarnos a la luz de la palabra de Dios en mayordomía y en muchos temas más. Yo no entiendo por qué la gente a veces dice, Señor, esto es tan profundo, Padre. ¿Cómo podemos la iglesia? ¿Cómo puedo? No le voy a decir en qué iglesia ni qué lugar, no ha sido hoy, ni ayer, ni la semana pasada. Iglesias que no tienen para pagar la renta. Iglesias que no tienen para poder tener una computadora nueva. Iglesias que han recibido la llamada de su pastor, pastor, yo no voy a ir porque usted se ha mudado 5 millas lejos. I'm going to drive 5 miles more, pastor. I can do that.
la gracia y la misericordia de Dios. ¿Usted le daría a alguien algo, hermano? Por ejemplo, si la hermana me prestara su celular y yo se lo devolviera todo roto, ¿usted cree cómo se sentiría ella? ¿Cómo se sentiría ella? Se sentiría mal, ¿verdad? Tras que no tenemos todavía mucho de conocerle, diría, este hermano no. Entonces, ¿por qué trato como a un tenis, a una zapatilla, dice mi país, o a un zapato viejo, a esa mujer que Dios me ha dado? ¿Por qué prefiero pasar horas y horas tendido en el living room viendo Netflix o lo que sea, en vez de ir a abrazar y pasar un tiempo con mis hijos, con mis hijas? ¿Por qué no, si mis hijos ya salieron del nido, por qué no decirles, ya se fueron, se casaron, decirles, hijos, el Señor nos ha prosperado en este país? Quiero, no sé, el jueves, el miércoles, el viernes, que tengamos abrir los altares en la familia. Dios nos libre, varones, de no tener altares. Que seas el sacerdote de tu casa. Quiero que ustedes vengan, hijos, y quiero abrir la palabra de Dios, porque quiero darle gracias a Dios, como ese olivo que se sentó, ese árbol que se sentó y crecen los olivos a su alrededor, y todos lo miran, pero lo miran al Señor a decirle, gracias, Padre. Gracias por mis hijos. Gracias porque la peste no me ha alcanzado. ¿Habremos aprendido? Él nos creó, Él nos sustenta y Él nos compró con su sangre. 1 Corintios 6:20 dice, porque han sido comprados por un precio. Ese precio debería ir también en la Biblia. Por eso usted todo lo que vea del Señor que le pertenece a Él, ahí lo va a ver con mayúscula. En la Biblia debería estar en 1 Corintios 6:20. Precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Por eso la gente no puede alabar a Dios, porque su espíritu está muerto. Al ser, como le decía, seres de alma, espíritu y cuerpo, alma, donde están todos mis sentimientos, mi mente, las cosas que he vivido, lo que me ha marcado, mi cuerpo que cubre todo, y el espíritu que pertenece a Dios, que cuando yo me voy de esta tierra, yo regreso a la tierra, al polvo del cual fui tomado, y el espíritu regresa a Dios, quien lo dio. Así dice la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué no lo entiende la gente? Por eso no tiene que usted que agarrarlo de bibliazos en la cabeza, porque no lo entiende. Su espíritu no está vivificado. Pero es otro tema. Voy a entrar ya de lleno a esto. Adelante, en el siguiente, por favor, Luis. Tenía 5, pero vamos a hablar de 3 actitudes. Es la palabra attitude en inglés, ¿no? No es con la aptitud, que en castellano viene con P. La aptitud que tiene que ver con que tú eres bueno, por ejemplo, para, no sé, trabajar en una oficina, para mover la media, para dar gracias, para pintar, para compartir la palabra, no lo sé. La actitud que tiene que ver con el corazón, cosas del corazón. Dígame usted, cuando lee usted ahí, dice, cosas que nos roban. Si usted ve ese verbo, esa palabra, dígame si no le recuerda al enemigo de nuestras almas, que dice la palabra de Dios que ha venido a matar, a robar y a destruir. Así somos muchos cristianos, sigo sentado ahí, que tenemos estas actitudes que nos roban el agradecimiento del corazón, ese sello distintivo que tenemos que tener como creyentes. Voy a entrar rápido. Primero, la apatía. Mire usted, mire lo que dice mi nota. Dice, la apatía, estado de desinterés y falta de motivación o entusiasmo que se encuentra en una persona. Es una persona que se comporta indiferente ante cualquier estímulo. Es una falta de motivación, es una persona que no le interesa nada. Es un individuo que no responde a la vida emocional, física o social. Los psicólogos, gente generalmente que le da la espalda a Dios, dice que la apatía es la depresión en su nivel más bajo. O sea, un apático, el que dice, no me interesa, pastor, no. Pastor, yo no quiero levantar ningún ministerio, la verdad que a mí no me interesa, yo estoy muy ocupado. Tengo hijos, tengo no lo sé. Nadie le preguntó si tenía hijos. ¿Usted es agradecido con su Señor? Pero bueno, el apático, mira lo que dice la palabra de Dios. Uno de los síntomas de la apatía
es la falta de interés por aprender nuevas cosas o varias cosas o por todo en general. La persona apática sufre una disminución en su servicio, en su productividad, en sus actividades diarias, no tiene motivación, no quiere aprender nuevas cosas, no quiere aprender más de su Señor, no quiere servir, no le interesa, le resbala la palabra de Dios. La Escritura nos habla, por ejemplo, en Mateo 24:12, mire lo que dice, Mateo 24:12, que debido a la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es un proceso. Es como siempre digo yo a los matrimonios, a los líderes, usted no está endeudado el día de hoy, domingo, y mañana usted se endeudó. Usted hoy día como líder no está pecando hoy y mañana cae. No, es un proceso. La palabra de Dios dice que el pecado viene primero a seducirnos. Dice, viene a mover nuestras concupiscencias, a nuestra naturaleza que debería estar siendo descontaminada por la palabra de Dios, limpiada, conversando con el Señor, pasando el tiempo con Dios, agradeciendo, siendo consciente de su palabra, teniendo comunión con Él. Pero decía, es la persona, dice que se va enfriando, ¿no? Si no dice, terminaba eso, porque siempre mi equipo me dice, no se distraigas, continúe con la línea. Dice, no, la concupiscencia, luego da fruto el pecado y finalmente da luz la muerte. Es un proceso. Nada pasa de un momento a otro. El amor de muchos debido a la maldad se enfriará. Mateo 24:12. Mira lo que dice Gálatas 6:9, amado Frank. Dice, no nos cansemos, amados hermanos de Calvary. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos, si no nos volvemos apáticos. Hay otro pasaje, pero quiero enfocarme en este pasaje de Apocalipsis 3:14 al 19. El mensaje del Espíritu a la iglesia de Laodicea. Interesante. Le pongo un poco el contexto. Laodicea es una ciudad que tenía 3 grandes industrias. No estoy leyendo ahorita una website, no estoy leyendo una página de internet, un periódico, no. Tenía 3 grandes, y tenía un problema, pero tenía 3 grandes industrias. La industria de la medicina, de la salud, un negocio, el colirio para los ojos. Tenía el negocio del préstamo de dinero, hello, como dicen unos amigos hermanos por ahí. Y también de la lana. Había manufactura de lana. Pero tenía un problema del sistema de agua, esa ciudad de Laodicea. Tenía un sistema que no le permitía tener agua ni fría ni caliente. Tenía el agua tibia. Por eso cuando la gente lo probaba le escupía, porque era tibia. Sin embargo, había una ciudad, Hierópolis, que tenía aguas termales, y Colosas, que colindaban con él, que tenía aguas frías. Mira lo que dice el Espíritu de Dios en Apocalipsis 3:14 al 19. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Porque dices, no, hermano, como me decían o me han dicho en estos tantos años aquí en Estados Unidos, somos Estados Unidos, hermano. Somos la potencia mundial. Are you kidding me? Tenemos los cheques de estímulo, el ejército más poderoso del mundo. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo, dice el Señor, la misericordia de Dios, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas, porque yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, dice el Señor. La palabra de Dios. Oh, hermano, usted es un enemigo de la self-esteem, de la autoestima, ¿no, hermano? Yo no soy enemigo de nada que, como dice Pablo, no venga
sujeto a los pies, cautivo a la cruz de Cristo. Porque el Señor, al que se enaltece, lo humillará, dice la palabra de Dios. Y el que se humilla, Dios lo enaltecerá. Y Dios sabe, no lo puedes engañar. Segundo, espíritu crítico. No estoy hablando de contender ardientemente con la fe, como el libro de Judas nos llama a los creyentes, a prepararnos a ser, como dice Pedro, tener siempre listos para dar esperanza que tienen en el corazón, de la esperanza de salvación que tienen, sino a que muchas personas no pueden ser agradecidas porque son apáticas, porque tienen espíritu crítico, porque siempre en su boca hay queja y crítica. Son gente mal enfocada. Lo que los lleva a la crítica es que están más concentrados en lo que no tienen que en lo que tienen. Siempre dicen, ¿no? Ay, hermano, Pastor Frank, ay, esta iglesia, no sé qué le falta a nuestra iglesia, hermano. En vez de decir, Pastor Frank, gracias damos al Señor. Mire qué hermoso venue, facility nos ha dado el Señor. Podemos llenarlo, pastor, de alma, de gente que necesita, de mujeres donde usted está trabajando, de hombres donde usted que necesitan de Dios. Que usted le puede decir, le digo, no lo sermonee, no le dé de bibliazo en la cabeza, háblele. Porque la mayordomía tiene que ver también, porque dice, ténganos los hombres por mayordomos de la gracia y los misterios de Dios. El Señor te dice, por él también morí. Háblale de mí. No le sermonees, dile, mira, Cristo, tenemos un lugar de refugio ahí en 5945 Vía Rocas. Hay un lugar refugio donde queremos abrazarte, donde queremos que tú sepas que Dios quiere meter su mano en tu vida. No puedes continuar igual después de este tiempo, de este zamacón que ha permitido Dios, no que lo ha dado Él, que sufre el mundo. No puedes seguir igual. No pueden mirar lo que tienen. Israel en el desierto, cuando Dios le dio comida de ángeles, sí. ¿De dónde saca usted, hermano, eso que Dios le dio comida de ángeles? El maná, sí. Salmo 78, 24 a 25. Que los mismos historiadores, que es otra disciplina que Dios ha creado, obviamente, y que la iglesia quizá lo ha perdido, pero los historiadores que no son tan apáticos ni agnósticos como los psicólogos, que cuando encontraron fósiles del maná, pudieron ver que esta semilla, que es como la semilla del cilantro, dice, contenía todos los nutrientes, los minerales, las vitaminas que necesitaba el cuerpo humano. Pero sin embargo esta gente decía, maná otra vez. Vamos a comer maná. Hoy lunes, hoy martes, hoy miércoles, maná. Maná. En vez de darle gracias a Dios, comenzaron a quejarse porque no tenían en cuenta lo que Dios le estaba dando. Alabar a Dios, agradecerle a Dios por lo que ya tenían, en vez de quejarse por lo que no tienen. Porque la palabra de Dios dice, si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. ¿Será que no estoy siendo fiel? No lo sé. 1 Corintios 4:7. ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Dice el apóstol Pablo, siervo de Dios. Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Principio, eliminemos la queja, amados hermanos. Qué bendición, pastores, tenemos aquí. Qué bendición. No nos quejemos, hermano. Aún lo digamos sonoramente o para nuestros adentros o por nuestra indiferencia, nuestra apatía, que podamos ir, como dice, a nuestro oikos, a nuestro barrio, a la gente que nos conoce, a nuestros primos, orar por ellos si están en tu país, decirle, Señor, te pido por ellos, Padre, para que los visites, Señor, porque tu palabra dice que tú vienes en un abrir y cerrar de ojos. Jesus comes like in a blink of an eye. How long lasts a blink of an eye? ¿Cuánto dura un abrir y cerrar de ojos, amado hermano? Sigo sentado ahí. ¿Cuánto dura un abrir y cerrar de ojos? ¿Se da cuenta lo ocupado que debería estar la iglesia? Le decía a los líderes.
en vez de estar pensando en meternos, en dejar el llamado esto no es el tema, ¿no? Dejar el pastorado. Yo no soy pastor, mi amado Frank lo sabe. Yo soy un siervo inútil, porque es un llamado muy profundo. Oren por sus pastores. Aquí, amados hermanos, hay mucha oposición. Qué bonito sería un ministerio que esté intercediendo por su pastor en el siguiente cuarto, una hermana o dos hermanas ahí, porque aquí hay mucha oposición, amado hermano. Por si usted no lo sabe, porque el enemigo no está contento, perdone usted, por ese borracho que pueda estar en una esquina ahí envuelto en su vómito. Él está molesto porque usted y yo estamos aquí perseverando en la palabra de Dios, porque usted está siendo alimentado por sus pastores domingo a domingo, día a día, en la palabra de Dios. Eso sabe que es contra el tiempo, porque se le acaba el tiempo. ¿Por qué no hacer un ministerio de mujeres que se acerquen a aquellas mujeres en tu trabajo que han sido golpeadas, que son violentadas física y verbalmente? Pastora, queremos hacer un ministerio para abrazar a las mujeres, simplemente para abrazarlas. Porque, oh Dios, gracias por el ministerio de las mujeres. Hemos visto aquí hermanas allá. Gracias damos por sus vidas, sin que esto sea un demérito o algo en contra, un punto en contra del varón. ¿Acaso un varón pueda decir que es pintor, que trabaja con el aire acondicionado, con las luces, y diga: pastor, quiero donar 2 o 3 horas de mi tiempo al mes para ver qué es lo que le pasa a la casa de mi Señor, para que cuando yo venga y todos estemos juntos, esté todo bien, pastor, para la casa de mi Señor? Este es el lugar donde el Espíritu de Dios está entre nosotros. O hermana, quiero hacer algo en la casa del Señor. Ya termino, hermano. El principio de eliminar la crítica y enfocarme en lo que Dios me ha dado. Y tercero, orgullo. Los hombres orgullosos en su corazón no saben ser agradecidos. El orgulloso piensa que todo lo que tiene en la vida lo ha logrado sin la ayuda de nadie más. Todo lo ha logrado por su propio esfuerzo, como en el Perú, que dice: yo mismo soy, dice. Yo mismo soy del Perú, de mi país. Alguna vez alguien, no le voy a decir de qué iglesia, no ha sido hoy, pero dice: no, hermano, ¿usted ha visto esa troca? Yo. Dile gracias a Dios, hermano. Dios le ha dado ese carrito, esa troca, esa camioneta. Mano, no siga, le digo. ¿Usted quiere ver de quién realmente es esa troca? Deje de pagarla 5 meses y va a ver de quién es realmente esa troca. Dios va a permitir que usted se dé cuenta. Sin Dios no hubiésemos logrado nada. Todo lo he logrado porque Dios me ha dado el vigor. La persona agradecida no puede ser orgullosa. No puede haber apatía, no puede haber crítica, no puede haber orgullo en el corazón de un cristiano agradecido. Por eso la marca de un cristiano, con todo lo que le ha dado, con el dinero, con la bendición de estar en este país, es un corazón agradecido. Mira lo que dice Proverbios 8:13, porque yo he venido a hablar de la palabra de Dios. Dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, punto y coma. La soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa, aborrezco. El Salmo 10:4, el malo, por la altivez, el orgullo de su rostro, no busca a Dios, punto y coma. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. A través de la Escritura se nos habla acerca de las consecuencias del orgullo. Proverbios 16:18 al 19 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Dios no permita que nuestra nación, Estados Unidos, caiga en esto, hermano, porque la palabra de Dios dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Que la iglesia se dedique a predicar a Cristo, no a predicar a políticos, a predicar al Señor. No politizar la misericordia, la compasión que Dios tiene con esta nación. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez del espíritu. Punto seguido.
Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Hay gente orgullosa que dice, hermano, tengo que levantarme a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Dele gracias a Dios, hermano. Hay mucha gente que no pudo ni siquiera alcanzar el desempleo en este país. Que la misericordia de Dios los ha guardado en el hueco poderoso de su mano. Y los sigue guardando. Y usted se queja porque se levanta a las 5 de la mañana. Dele gracias a Dios. Termino con esto, mis amados hermanos. Hay mucho material, pero el siguiente, Luis. Entonces, las señales de gratitud, ¿cuáles serían lo que la palabra de Dios dice? Dejemos que la Biblia hable. Dice, un cristiano maduro. Mire usted, no se distraigan. Los infantes, los niños, los que son niños, todavía no adultos, no dan gracias a su padre. No entienden el concepto de gracias. ¿Usted ha visto alguna vez a un niño más o menos de 6, 7 años que se pare y diga, querido padre, quiero agradecerte porque he visto que has pagado el mortgage, o sea, el pago de la casa, hay comida en los refrigeradores, veo que has comprado nuevos muebles, quiero agradecerte, papá, mamá, estoy muy agradecido. ¿Usted ha visto a usted a un niño? No, ¿verdad? Porque el niño piensa que todo se le debe dar, no tiene ese concepto de adulto. El niño espiritual tampoco entiende el término de gratitud. Sigo sentado ahí. Signo de madurez es estar agradecido. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3, 1 al 3. Así que yo, dice el apóstol Pablo, así que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podía recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos, contiendas, apatía, cosas, espíritu crítico, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Mira lo que le dice el mismo Pablo a Hebreos, en el libro de Hebreos, o Pablo no, el escritor del libro, dice, pues aunque ya debierais ser maestros, porque mucha gente piensa, dice, no, la predicación es del pastor, para eso se le paga, así he escuchado, que hay gente que habla. La palabra de Dios dice que nosotros somos equipados en la palabra de Dios para equipar a los santos para hacer la obra del ministerio. Todos estamos llamados a hacer la obra del ministerio. El pastor es el que se va a parar delante del Señor, delante del príncipe de los pastores, por usted. Por eso dice, obedezcamos a nuestros pastores como aquellos que tienen que dar cuenta delante de Dios por ustedes. Es una responsabilidad profunda. Por eso debemos ayudar a nuestros pastores. Pero decía, pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tener necesidad de que alguien os enseñe los principios, como a un niño, los principios elementales de los oráculos, o sea, de los principios básicos de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. 1 Pedro 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, la que por ella crezcáis, para que por ella crezcáis para salvación. No sea usted un niño espiritual, mi amado hermano. Crezca, dé fruto en el Señor. ¿Cómo le sirve al Señor? ¿Cómo usted está expresándole su agradecimiento al Señor? Ya podemos hacerlo el día de hoy, ¿verdad? Con nuestros altares, llegando a la casa, dándole gracias, tomándonos esos 2 o 3 minutos sinceros para decirle, Señor, gracias por este plato de comida, Padre, gracias por este carro, gracias por mis pastores, gracias por este hermoso lugar, gracias porque estoy vivo, porque sigo vivo, Padre. Un cristiano maduro, un cristiano desprendido, el mismo término lo dice. El judío era un hombre, era una persona que tenía a los 12 años que ser mostrado en el templo, y una de las condiciones era ser una persona desprendida. ¿Somos realmente desprendidos, amados hermanos, cuando se trata de las cosas de Dios? El apóstol Pablo habla mucho de la piedad. No tengo tiempo para hablar, pero dice que la piedad es toda actitud, es la más alta de las actitudes del corazón del creyente, que dice, por ejemplo, si yo quiero ser parte de la extensión del reino de Dios. No lo sé, estoy en una universidad o voy a una universidad, ahí voy a brillar, voy a ser un ingeniero, un administrador, un psicólogo, no lo sé, pero voy a decir, Cristo es mi Rey, Dios puede salvar. En la iglesia
Por cada tecla que tú mueves, mi amado, por cada persona que usted saluda, mi amado, usted no lo hace para el hombre, usted lo hace para el Señor. No os hagáis, dice el Señor, tesoros ¿dónde? En la tierra. Sino hagáis tesoros en el cielo, donde el orín y la polilla no corrompen, donde ladrones, de aquellos con corbata, que están y no están en los congresos, ¿no? Con corbata, donde los ladrones no pueden tampoco ni hurtar ni agarrar. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Se da cuenta la importancia de un corazón agradecido? Solamente termino con esto. Efesios 5, 19 al 20, el siguiente, Luis, para que todos lo puedan leer. La perspectiva, es decir, la forma, el camino, el track, el path que me permite ver cuál es la verdadera perspectiva, el sentido bíblico de la gratitud. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre, está con N mayúscula, amén, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa? Que yo tengo que, cuando el pastor me llame, o me llame mi profesor en la universidad, en el colegio, o cuando me hablen ahí en la oficina de trabajo, y yo le diga, te alabarán, oh Señor, todos los reyes. No, sino que usted le diga, aquí estoy, tranquilo jefe, tranquilo amigo, mira, el Señor, mira cómo nos tiene vivos, tenemos trabajo. Demos gracias a Dios. Yo soy de esos que le cree a Dios. ¿No quiere usted creerle también a Dios? O cuando esa persona te cruce en el freeway, como ahora se cruzaban, no levantes ningún miembro de tu cuerpo que es templo del Espíritu Santo, ni de tu boca de donde tienes que bendecir a Dios y no maldecir, porque de una misma fuente no puede salir agua dulce y salada, sino tú le digas, que Dios te bendiga, que llegues a tu destino, que Dios te bendiga, y no estés profiriendo groserías o haciendo cosas raras, por no decirlo de otra manera, con tu mano. Termino con esto. Tenemos que aceptar que Dios nos ha bendecido grandemente. Si no hubiera hecho lo que ha hecho, no estuviéramos aquí. El termómetro del verdadero seguidor del Señor es cuán agradecido está su corazón. Ponte en pie, amado hermano. Quiero orar.